Muy buenas tardes, ya estamos al aire en Radio Universidad, aquí en Ecos de Mirabal, este programa con visión de género que es parte de esta producción de la periodista Dora Villalobos. Yo soy Lili Dueñas y les doy la bienvenida en el nombre de Dora Villalobos, la titular de este espacio informativo, y de Froilán Mesa, el titular de este espacio, los días precisamente miércoles. El día de hoy vamos a dedicarle el programa a diversos temas, pero uno de los más importantes es a la reconstrucción, al mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el estado de Chihuahua, y para eso tenemos varios invitados por parte de el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos hace el favor de acompañarnos el licenciado César de la Riva, encargado precisamente de la restauración de bienes muebles. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. También tenemos de Misiones Coloniales a los arquitectos Carla Morales y Pablo Romero, y a la antropóloga Ana Rodríguez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar con este tema de Misiones Coloniales, porque sé que ustedes en estos momentos están trabajando un proyecto bastante interesante, que es precisamente la restauración del templo de San Jerónimo en el municipio de Aldama. Lo han ido restaurando, pero no solos, sino con el acompañamiento y el empuje de la comunidad aldamense, y precisamente por ello ustedes le van a dedicar un cortometraje a este esfuerzo comunitario, ¿no es así? Así es. De hecho, el cortometraje sale de la necesidad de que la comunidad cuente precisamente esa historia que se ha ido 5 años trabajando consecutivos. Ya se había trabajado con anterioridad, pero por diversas cuestiones se tuvo que parar. Pero ahorita estamos colaborando con ellos. Muy bien. ¿Cuánto va a durar el cortometraje? ¿Cuándo lo van a presentar? Mira, la duración, aproximadamente 1:30 es lo que... Sí, es una serie de entrevistas a la gente de la comunidad, a los maestros albañiles, gente de la misma población que se ha involucrado en todo este proyecto. Para el día 30 de septiembre, que es la fiesta patronal de San Jerónimo, se va a presentar un adelanto a lo que es la comunidad del documental. Y la fecha lo vamos a estar diciendo pues más adelante a través de nuestras redes sociales de Misiones Coloniales en Facebook. ¿Dónde se va a proyectar este documental? Ahorita estamos en trabajos precisamente de ver dónde se va a proyectar, pero va a ser ahí mismo en la misma comunidad de San Jerónimo. Es un proyecto bastante parecido, ¿no, César, al que realizas tú en el INA, con este proyecto que tienen del Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Tú también haces un registro de video y de audio de los protagonistas del Camino Real de Tierra Adentro. Sí. Bueno, el video se utiliza como una herramienta de registro y de identificación de patrimonio. En los casos, cuando hay poca información acerca de el patrimonio cultural, los bienes muebles que se encuentran dentro de los monumentos históricos, lo que se hace es hacer un rastreo en la memoria de las personas, digamos en las personas que han vivido y que tienen generaciones viviendo en la comunidad en la que estemos trabajando. Entonces, pues sí, se hace entrevista en video y audio para indagar, ¿no?, en la memoria de las personas y ver qué datos nos pueden dar sobre los bienes, ¿no? Las entrevistas también tienen una duración más o menos, ¿no?, como el documental de ellos, ¿pasan los 30 minutos? Pues sí, como que el carisma de la entrevista o el ritmo lo pone la persona que entrevistamos. Hay personas que pues no necesitan muchas preguntas, inmediatamente en cuanto ven que hay ahí oportunidad de platicar, ¿no?, acerca de su vida, acerca de su pueblo, pues inmediatamente sueltan, ¿no?, toda una historia. Y otras personas, pues es más difícil. Los antropólogos ahí son muy importantes, que digamos pueden ser el vínculo, ¿no?, entre el que está, digamos, haciendo el registro
la persona, ¿no? Los que pueden, digamos, pues entrevistarlos de mejor forma. Así es. Estábamos hablando que esto es una restauración también, ¿no? Una restauración, podemos decirlo, de la memoria histórica. Por un lado, Misiones Coloniales restaura bienes muebles, y por el otro tenemos presente un restaurador de bienes inmuebles, pero a través de estos ejercicios que se pueden comparar de la recolección de video, de audio, de parte de los testimonios, pues es una reconstrucción, ¿no? También una restauración de la memoria de estas personas. Me imagino que en el documental que ustedes están preparando para Aldama se habla mucho de esto, ¿no? De por qué, cómo se da esta restauración de este templo. Así es. Más que nada queremos preservar lo que es la historia de las del templo. Uh-huh. Porque platicando con los del comité de pro restauración, que viene siendo el grupo que ha estado más movido ahí en este tema, nos comentan de historias que les tocaron vivir a ellos de niños, de sus papás, de sus abuelos, de cómo esas personas fueron construyendo el templo, cómo le fueron dando vida. Uh-huh. Así es. Sé que tenemos en la mesa arqueóloga y antropóloga. ¿Cuál es la importancia dentro de la antropología de hacer este rescate de video y de audio? Pues como ya lo comentaban hace un momento, pues es el rescate, ¿no? Principalmente de la memoria a través del registro audiovisual. Algo que nos ofrecen los medios audiovisuales es que nos permiten registrar algo que en el diario de campo no nos permiten, ¿no? El diario de campo es pues un poco también registrar, ¿no? Toda la cotidianidad, lo que estemos trabajando, pero no alcanzan a escribirse, vaya, los detalles, ¿no? Los gestos de las personas, pues cómo expresan corporalmente sus sentimientos. El tono de voz. El tono de voz, pues si algo les produce sentimiento y les quiebra la voz, si algo les produce alegría y se ríen durante la entrevista. Entonces, pues el registro audiovisual es una herramienta fundamental, ¿no? Para el trabajo etnográfico, y fue lo que estuvimos haciendo para la realización del documental precisamente. ¿Con quiénes están trabajando para este documental? Bueno, el documental lo estamos trabajando ahí de Misiones, pero estamos recibiendo el apoyo tanto del comité como de la Asociación Histórica Aldamense. Ok. Y cuéntanos un poquito la importancia de rescatar este templo. Pues por dónde empezamos. Bueno, es que este templo significa mucho para las personas, porque precisamente es de donde nació Aldama. De hecho, nos están platicando que, bueno, como les comentaba hace rato, las mismas familias fueron las que fueron construyendo el templo. Entonces es como que una herencia que se les fue transmitiendo de generación en generación, y es algo que llevan muy, muy dentro de ellos. Se puede decir que es una herencia comunal. Así es. Hablaba precisamente unas horas antes con César, y me comentaba que precisamente la mayor parte de los bienes inmuebles, se puede hablar de cuadros, por ejemplo, de la época virreinal, estaban en las iglesias o están en las iglesias, y tienen un valor muy importante para la gente, no un valor comercial o un valor de patrimonio, sino un valor más allá, un valor espiritual. Bueno, en el caso del patrimonio cultural histórico, pues está el mueble y el inmueble. Uh-huh. El inmueble, pues es como la iglesia de San Jerónimo, que están restaurando, bueno, que Misiones Coloniales ya le ha metido ahí mucho trabajo. Y los bienes muebles generalmente están asociados al inmueble, es decir, pues son, ya tenemos el templo, ¿no? Y dentro los objetos para el culto. El retablo, pues los muebles, el retablo, el mobiliario, desde un cucharón, desde un plato hasta un retablo, es un bien mueble. ¿Hasta la pila del bautismo? La pila bautismal es un bien mueble también, bueno, hay algunas clasificaciones, así, digamos, más específicas, pero sí, en términos generales es mueble e inmueble. Y patrimonio, pues, cultural histórico, pues es son los objetos creados, ¿no? Por una cultura, por un pueblo, por una comunidad, que tienen una antigüedad de más de 100 años. Eso es patrimonio cultural histórico, porque creo que sí es importante
entender muy bien que cuando decimos patrimonio histórico, pues, patrimonio cultural con el apellido histórico, pues es Sí. específicamente una temporalidad. Claro. Porque hay patrimonio Inmaterial. moderno, ¿no? Hay Ujú. patrimonio moderno, hay patrimonio cultural moderno, como el arte contemporáneo, como el Así arte es. moderno, como los edificios de arquitectura moderna. Pero en el caso de San Jerónimo, en el caso de los bienes muebles asociados a las misiones jesuitas, pues ya nos está dando una temporalidad, y esa temporalidad pues es el patrimonio histórico, patrimonio virreinal, colonial. Bueno, yo doy las gracias a las personas que nos están siguiendo también a través de la página de Facebook. No sé, Pablo, Carla, Ana, algo que nos quieran decir. Yo los invitaría a que regresaran ya para darnos más detalles, a platicarnos un poquito más cuando este cortometraje, pero para mí era muy importante que vinieran el día de hoy para platicarnos de esta iniciativa, porque muchas veces se restauran estos templos, pero no existe ese trabajo detrás para documentar los esfuerzos que se han dado con ello. Sí, de hecho, como asociación, la asociación tiene 20 años trabajando y es la primera vez que por parte de la asociación se va a hacer un documental donde enmarquemos toda esa historia del proceso que lleva a Misiones Coloniales trabajando con la comunidad, pero es indudable que nosotros veíamos como un proyecto aislado, solamente esos 5 años de trabajo, porque la gente te empieza a platicar desde su infancia. Claro. Entonces es parte de la comunidad, parte del día a día de ellos. Es un trabajo muy padre y muy bello que se ha estado haciendo, tanto el documental como la etnografía que está trabajando la antropóloga Ana, que tiene que ver con el trabajo de los maestros albañiles dentro de la restauración del templo. Pues muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial, pero de todos modos yo los invito a que regresen para platicarnos más particularidades de este documental. Vamos a un corte. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Continuamos en su programa Ecos de Mirabal con la periodista Dora Villalobos Mendoza. Teléfono en cabina 439-1842. No callas, te ves mucho más hermosa. Seguimos en Ecos de Mirabal y seguimos entrevistando a César de la Riva, encargado del área de registro de patrimonio histórico mueble del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y queremos hablar ahora sí ya de lleno el tema de conservación. ¿Qué es la conservación, César, para toda la gente que nos está escuchando? Pues la conservación es una disciplina encargada, pues, de, como su nombre lo dice, de la preservación del patrimonio cultural. El patrimonio cultural, pues, es un tema muy amplio, pero lo podemos, para conocerlo, lo podemos dividir entre material e inmaterial. Mi campo o el lugar donde yo me he desenvuelto estos años ha sido en la conservación del patrimonio cultural histórico material, que es parte del tema de patrimonio, del patrimonio cultural. Este patrimonio, ya nos platicabas ahorita la diferencia entre mueble e inmueble. Para recapitular un poquito, podemos estar hablando, por ejemplo, en el caso de las iglesias, Uh-huh. de cuadros, de pilas bautismales, de objetos propios de las iglesias, pero también debe de haber, ¿no? Otros bienes inmuebles donde haya bienes muebles, ¿no? Que merezcan rescate y que ameriten restauración, y todos ellos obviamente conservación. Sí. Bueno, la conservación como tal, pues, es muy amplia. Por ejemplo, muchas veces se asocia como sinónimo restauración y conservación. Uh-huh. La restauración es parte de la conservación. La conservación, pues, es, una tarea que pues, podemos realizar todas las personas, ¿no? Los usuarios Y constantemente. ¿no? Pero propiamente la restauración, pues, es ya, intervenir los objetos que se encuentran dañados, que sufren algún tipo de deterioro para, detener ese deterioro. Y,
Pues el tema de bien mueble e inmueble, pues está en toda la geografía estatal. En toda la geografía estatal de Chihuahua tenemos ejemplos, ¿no? de bienes muebles e inmuebles históricos. La catedral, ¿no? Es el ejemplo como más representativo aquí en la ciudad. Y que tiene un constante sistema, por así decirlo, o proceso de conservación, precisamente para que no llegue a dañarse y merezca una restauración, ¿no? Claro, lo ideal es lo mejor que se puede hacer es no llegar a la restauración, ¿no? Cuando un objeto necesita la intervención de un restaurador es porque ya no se puede detener ese deterioro de otra forma. Entonces digamos que es la última etapa, claro, lo que trataríamos de evitar antes de todo, ¿no? La restauración. ¿Y qué técnicas de conservación hay o cuáles son los parámetros de conservación? ¿Cómo trabajas tú en tu día a día? Bueno, yo no restauro, o sea, yo no intervengo los objetos, pero la conservación inicia pues con el conocimiento de las cosas, con el conocimiento de los objetos. Es, digamos, el primer paso para la conservación del patrimonio. ¿Cuál es el primer paso, por ejemplo, para la conservación de la catedral o para la conservación de los objetos que hay dentro de la catedral? Pues que las personas los conozcan, que las personas sean conscientes de que los objetos que se encuentran ahí pertenecen a la historia, ¿no? de nosotros como comunidad. Así es. De hecho, platicábamos un poquito antes de este programa. Yo le preguntaba, bueno, ¿cuáles son estos cuadros? No sé, platícame de un cuadro, de una obra, pero que la gente la tenga bien presente, que diga, no me sé el nombre, pero sí la he visto en algún momento de mi vida, y ahí comienza ese arraigo con estos bienes, por así decirlo, como nos platicaban anteriormente los de Misiones Coloniales, que pues, sienten un arraigo, por ejemplo, a su templo, ¿no? Sí, claro. Y sí hay este tipo de objetos aquí en Chihuahua. Sí, está lleno de objetos históricos vinculados sobre todo pues a la fe católica, a la religión católica, a la religión cristiana. Estos objetos que se encuentran dentro de los templos y que tienen más de 300 años ahí, más de 100 años ahí, que son objetos históricos, nosotros, digamos, institucionalmente para nosotros son documentos, ¿no? Uh-huh. Para las personas, digamos, del campo académico de la conservación, pues son obras de arte también. Pero para la mayoría de la gente, para las personas que van a misa, pues son las imágenes a las cuales le rinden culto, ¿no? Y tienen un valor para ellos incluso mucho más grande, ¿no? Pues sí, porque conecta su espiritualidad, ¿no? Con su vida cotidiana, ¿no? Es decir, materializa la espiritualidad en un punto, en un objeto, en un lugar. Por ejemplo, está el retablo de la catedral. La catedral tiene varios retablos. Sí. Sí, la catedral de Chihuahua tiene varios retablos, pero si la gente entra por la puerta principal a la izquierda está, digamos, el ejemplo más antiguo de retablo que se encuentra dentro de catedral. Un retablo de madera, el único retablo de madera que tiene la catedral que tiene pintura, tiene escultura y es un objeto del siglo XVIII. Es decir, es contemporáneo, ¿no? a los inicios, la primera etapa de la construcción de catedral. Claro, y luego tenemos dentro de catedral, también, por ejemplo, me comentabas el Cristo de Mapimí. El Cristo de Mapimí está en el retablo, es parte del retablo. Yo no puedo hablar mucho de iconografía, no conozco mucho yo de iconografía religiosa, pero claro, se puede identificar, se puede destacar ese retablo del resto del mobiliario y ese es como esa es la primera tarea, ¿no? De la identificación del patrimonio cultural. Es distinguir los objetos que son patrimonio cultural histórico de los objetos que no son patrimonio cultural histórico. No significa que uno sea más valioso que el otro, es simplemente como es un tema muy amplio, es como decir conservación, es como decir ciencias de la salud, sí, ¿no? O como decir medicina. Entonces, pues se hacen taxonomías para poder ordenar la disciplina y poder ir trabajando en ella.
Así es. Y bueno, aquí estuvo en este programa también Jorge Meléndez, encargado de la fototeca, y nos platicaba precisamente de la conservación de fotografías. Y él decía, bueno, tienen que tener cierta temperatura, tienen que tener ciertos ambientes, tienen que estar guardados en ciertas cajas. Ujú. Y, por ejemplo, para la conservación de la catedral, ¿qué es lo que se aplica? Bueno, primero que nada, pues se dice que la mejor restauración es la que es invisible, la que no se nota. Cuando una restauración se nota, es que está, digamos, no es propiamente lo deseable, ¿no? Fue una modificación entonces, ¿no? Sería... Esta idea de que la restauración sea invisible, precisamente porque el restaurador no es un creador. El restaurador no está creando, no está participando dentro del discurso del objeto. El restaurador está haciendo posible o está permitiendo que el objeto continúe en el tiempo, ¿no? Que el objeto continúe aquí con nosotros, pues para que siga teniendo las funciones para la cual fue diseñado el objeto. Y sí, la conservación, pues digamos que hay en unas primeras etapas se le llama conservación preventiva, lo que va a prevenir, como su nombre lo dice, que el objeto se deteriore, y a veces son cosas muy sencillas como evitar la humedad, ¿no? Evitar los agentes externos a una pintura que pueden provocar que la pintura se dañe. A veces cosas pues que son como a lo mejor de sentido común, ¿no? Como si hay una gotera en el templo, pues tratar de quitar el objeto de ahí. No pongas una cafetera abajo de un cuadro porque pues el vapor va a salir, va a lastimar la obra. Sí. Bueno, por ejemplo, tenemos unos casos y curiosamente se dan en España los 3 casos. Sí. 2 pinturas y ahora una pequeña, bueno, ni tan pequeña, ¿verdad? Una pequeña escultura. Y son restauradas, entre comillas, lo decimos, por feligreses que pues lo hicieron con toda la buena voluntad, pero pues las dañaron completamente, ¿no? Sí, bueno, pues son casos que están en todas partes. Es decir, lo problemático de la conservación es que es una disciplina moderna. Es una disciplina, pues que viene apenas de mediados, digamos como la conocemos. Ajá, como la conocemos, como se enseña en las escuelas, etcétera. Ya es una disciplina que viene pues de los años de la Segunda Guerra Mundial para acá, de la Primera Guerra Mundial al presente. Entonces, durante siglos, pues la gente se hacía cargo de su patrimonio. A veces había pintores que restauraban, a veces había personas que digamos por generaciones tenían la tarea de conservar el patrimonio, pero lo hacían pues como podían, es decir, con las herramientas y las formas que ellos tenían a la mano, ¿no? Entonces, pues incluso aquí en México, digamos en todo sitio donde haya patrimonio cultural histórico abundante, como es el caso de México, pues hay casos de personas con muy buena voluntad que quieren arreglar el objeto, por así decirlo, que quieren renovarlo, ¿no? Darle su manita de gato. Darle su manita de gato. Pero pues eso termina siendo parte del deterioro de la pieza, ¿no? Eso termina siendo parte del daño que se le provoca a los objetos. ¿Explicabas alguna vez, no es pintar sobre la pintura? No, definitivamente no. Por ejemplo, cuando tenemos una pintura antigua, cualquier pintura, no necesariamente una pintura antigua, una obra de arte, pues repintar arriba de ella sería falsearla, sería modificarla, sería quitarle valor. Digamos, la conservación no implica continuar el discurso del artista, ¿no? Implica simplemente que el objeto permanezca en el tiempo. Preservar el objeto, preservar el discurso del artista, como tú lo has dicho. Incluso comentabas en algún momento que había ciertas obras, no tienen que ser del virreinato, no tienen que ser muy lejanas, pueden ser hasta contemporáneas. Si sufre algún problema, no se le habla al pintor, digamos en el caso de que esté vivo, para que vuelva, sino se le habla precisamente a un restaurador. Claro, bueno.
como te decía, la restauración tiene que ser invisible. Cuando la restauración es visible es que hay un problema por ahí en los procedimientos. Pero, pues sí, hay casos, por ejemplo, de pintores que están vivos, ¿no? Pintores muy famosos que están vivos, que siguen trabajando y que su obra está en museos, en museos como de Bellas Artes, en museos de arte contemporáneo, en museos, etcétera. Pues hay casos donde la pintura, la obra de estos pintores vivos, pues se deteriora, ¿no? En el caso bueno, hay ejemplos, pero cuando esto sucede, lo lógico nos haría pensar que le habláramos al artista, pues está vivo, que venga a ver su cuadro y que le dé ahí una arreglada, ¿no? Que lo vuelva a repintar. Pero pues esto resulta ser contraproducente en las obras que ya están, que tienen un valor económico, que tienen vinculadas a ellas seguros, ¿no? Seguros contra siniestros, que están ya, digamos, registradas y documentadas como parte de un acervo, como parte del patrimonio cultural de la nación, etcétera. Entonces, en ese caso, pues se le habla a los restauradores. Ahora sí es que se le habla a un restaurador especialista en pintura, o especialista en pintura moderna, especialista en pintura histórica, especialista en, como cualquier disciplina, esto se va hiperespecializando, ¿no? Entonces ya hay restauradores que son especialistas en por textiles, ejemplo, especialistas en escultura, especialistas en pintura, pero pintura moderna. O por ejemplo, la restauración, alguna vez tenemos la fortuna de entrevistar a Frida Mateos, que ha intervenido hasta piezas prehispánicas. Entonces, sí se van subdividiendo, ¿no? Por así decirlo. Se van especializando, sí. Por ejemplo, también nos tocó en Chihuahua unos casos en años pasados. El kiosco de la catedral o de la Plaza de Armas, algunas esculturas que decían, no, es que hay que quitarle ese color, y decían, no es esa la manera, y lo terminaban de otro color, terminaban ahí, pues dañadas. Afortunadamente no permanentemente, pero sí. Fueran algunas meteduras de pata y igual no tenían una mala intención, pero sí se requiere de un experto, y como decías tú, o sea, así como lo hay de cuadros, también lo hay de esculturas o de objetos de metal, como los kioscos. Sí. Bueno, una de las particularidades de la restauración es que el restaurador no solamente no repinta, no participa en el discurso del artista, no renueva el objeto, ¿no? Eso sería parte de dañar, ¿no? Las obras de arte. Sino que una de las particularidades de la restauración es que lo que el restaurador haga debe ser reversible. O sea, no debe ser permanente. Como es algo extra que se agrega al objeto material, ese extra que se agrega no es parte del objeto, sino que es algo que se puede, que es reversible, que se puede retirar en algún caso. Momento dado. Entonces, pues a veces hay, digamos, restauraciones que se hacen con la mejor de las voluntades, pero con poco conocimiento del tema, ¿no? Entonces eso llega a ser pues contraproducente. A veces es mejor dejar los objetos como están y participar más, como lo hago yo, desde la conservación preventiva, ¿no? Que es mi campo, es, digamos, el área donde me he especializado, ¿no? Sí, por así decirlo. La conservación preventiva, es decir, qué hacer, qué hacer en el lugar donde se encuentra el objeto para que ese objeto no se deteriore. Así es. Por ejemplo, estás encargado pues de un cuadro muy importante, el cuadro de San Jerónimo que está el INAI, y cuando digo estás encargado es porque determinaste un lugar donde tiene las condiciones que puede permanecer a salvo, pero que este cuadro ha salido, por ejemplo, a exposiciones, se ha prestado para exposiciones y tiene que llevarse en ciertas condiciones, tiene que viajar el cuadro en ciertas condiciones precisamente para no dañarse, ¿no es así? Sí, bueno, el INA como institución pues tiene a su resguardo pues muchas piezas. Tiene museos de arqueología, tiene museos de historia, tiene digamos
todo un inventario, ¿no? De objetos, pues que están a su resguardo, que llegaron ahí para, pues, no sé, por muchas circunstancias. Este cuadro al que te refieres, pues es un cuadro del siglo XIX, de un pintor mexicano, Felipe Gutiérrez, que fue, digamos, de una generación de artistas que tuvo un momento, digamos, de quiebre entre la pintura que se venía haciendo hasta, no sé, hasta la República, hasta la Segunda, creo, República Mexicana, no sé muy bien. Entonces, pues sí, este cuadro es valioso porque es de un autor conocido, es de un autor, digamos que la historia del arte lo registra, que los historiadores registran. Es una pintura valiosa porque es antigua, tiene más de 100 años, es histórica por el tema, etcétera. Es decir, se puede hablar mucho acerca del objeto. Entonces es un objeto que tiene muchos valores vinculados a él. Y pues es un objeto que se debe mover, digamos, con ese respeto, ¿no? De un objeto que tiene ese peso, ¿no? Entonces, así sucede con todos los bienes históricos, muebles, con todos los objetos históricos. Uno no puede, digamos, manipularlos tan fácilmente, uno no puede subirlos a una camioneta y llevárselos y bajarlos, porque volvemos a lo mismo. Podemos ser parte como de la cadena de deterioro, ¿no? Del objeto. Claro. Como va a sonar un ejemplo muy fuera de lo que estamos platicando ahorita, pero tuvieron en el MUREF, en el Museo de Juárez, una exposición precisamente de un mamut. Y decían que para desmontar el mamut, para llevárselo, para moverlo, era todo incluso un sistema de seguridad en el que participaba hasta la PGR, porque son piezas muy importantes. Por ejemplo, este cuadro, ¿qué cuidados tiene que tener para moverse? Digamos que lo pida el museo, no sé, un museo X de Ciudad de México y digan, sí, se los prestamos. ¿Cuál es la circunstancia en la que puede moverse? Pongamos como ejemplo este cuadro. Pues primero que nada tiene que tener toda la documentación en regla, ¿no? Tiene que tener tiene que haber un registro, tiene que haber, digamos, la parte que me toca a mí. Como su acta de nacimiento, ¿no? Pues sí, un registro que dé un estatus, ¿no? Un estatus ahí dentro de la institución. Este registro pues incluye la fotografía, estado de conservación, muchos, algunos ahí detalles que vemos. Pero también para mover este tipo de objetos, pues debe tener un embalaje, debe haber personas que se encarguen de hacer ese embalaje, debe haber todo un protocolo, ¿no? De seguridad para moverlo. Entonces, pues sí, si va a viajar a otro estado, si va a viajar a otro país, imaginemos, hay museos, no sé, museos muy famosos internacionalmente. Estos museos prestan piezas, no mueven piezas de un museo a otro. Pues no es nada más sacar la pieza, meterla en alguna caja y enviarla por paquetería y luego que el otro la reciba y ya, ¿no? Es como mover divisas, es como mover dinero, ¿no? Se necesita todo un protocolo de seguridad, se necesita todo un protocolo institucional y muchas etapas, ¿no? De trabajo para que estos objetos puedan moverse de un lugar a otro. Y no porque tengan un valor económico muy alto, sino porque tienen un valor histórico muy relevante. Y un valor cultural también. Es por eso que en algunos, bueno, en todos los museos, cuando hay este tipo de cuadros, dicen no lo toque. Y incluso, porque somos muy dados a eso. Ajá. Queremos tocarlo. O sea, vamos y luego pues hay gente que no se debe hacer, pero digámoslo así, con cuidado. Pero hay gente que va a poner la mano y me imagino, sí, ¿te imaginas que llegue ahí a romper la tela sobre la que está pintada, sobre todo porque tienen años estas telas? También luego, no sé, me viene a la mente una exposición que hubo aquí en Chihuahua, una exposición que estaba abierta a todo el público, por eso estaba en la Plaza de Armas de Leonora Carrington, que trajo varias piezas. Y la gente se subía, había una pieza que parecía un caballito, y la gente se subía al caballito y le decíamos, no, es que no se, o sea, sí la puede ver y se puede tomar una foto con ella, pero no se puede subir. Y decían, no, sí. Y después salió la noticia de que incluso le habían, a una de estas obras, le habían cortado una manita donde traía una escultura un poco más pequeña, y es cuando decimos, bueno, por eso se requiere ciertas técnicas
de conservación, así no sean esculturas históricas, pero sí necesitan cierto grado de conservación, ¿no es así? Claro, mira, bueno, todo depende del objeto, ¿no? ¿Para qué fue diseñado el objeto? Obviamente una pintura de la Virgen de Guadalupe, pues fue diseñada y fue hecha no para tocarse, sino para verla, ¿no? Para tener contacto visual con la pintura y a través de ese contacto, pues, digamos, conectarse, ¿no? Con pues no sé, con el culto cristiano, religioso. Pero pues hay arte moderno que sí fue, digamos, pensado por el artista, pues para que el público pudiera interactuar con él. En el caso de las esculturas de Leonora Carrington, pues son esculturas pues, que fueron diseñadas para estar en un lugar público, ¿no? En un espacio público, y son esculturas, hasta donde yo sé, pues que sí se hicieron para interactuar con ella, ¿no? Para poder tocarlas, tomarte la foto, pero no claro, para faltarles el respeto tampoco. Pero no para quitarles un pedazo, ¿verdad? Sí. Y llevártelos a la casa, ¿no? Claro Sí, que no, sí. o sea, eso ya constituye, pues por supuesto, pues un acto ahí de mala onda y De de delincuencia. alguien. Sí, ¿no? O sea, es como la escultura de Pancho Villa, como la Claro. escultura, aquí hay ejemplos de escultura moderna muy interesante, ¿no? Escultura pues que representa personajes de la revolución, personajes de la vida local de aquí de Chihuahua. Creo que la ciudad de Chihuahua tiene un gran patrimonio escultórico público. Claro. Muy, muy importante, ¿no? Por todas las ciudades repartido, creo que son, pues no sé, pero creo que son de las ciudades que más, que a los gobernadores y a los presidentes municipales más les ha gustado, ¿no? Y eso está bien, está muy padre, porque digamos, incrementan el patrimonio cultural, estético, histórico. ¿no? Está muy bien. Sí, por ejemplo, tenemos esa estatua pequeña, la del boceador, que estaba en la plaza de San Pedro, la plaza del boceador. Cuando se va a esa plaza porque llega la ciudad judicial, se mueve, pero también al centro, o sea, no se queda olvidada, no se queda rezagada, pero se mueve. Platícanos un poquito, ahorita me llamaba mucho la atención que decías de este cuadro de San Jerónimo que había sido pintado por un pintor muy importante. Pero entonces hay cuadros, o si ustedes llegan a encontrar en iglesias o en casas o en ex colegios, no sé, cuadros u objetos que no fueron hechos por pintores o artistas importantes, pero que aún así tienen un peso histórico y un peso cultural. Sí, bueno. Por decirlo de una manera, por autores anónimos. Sí, claro. Hay, por supuesto que está subrayado dentro de la historia del arte. Por muchas circunstancias se conoce que la firma de algún autor, pues sí tiene relevancia por autor, o sea, es importante por el autor, pero también hay cuadros, la mayoría, que no sabemos quién los pintó, ¿no? Pero podemos ubicarlos por el estilo, por los materiales que utilizaron y por los lugares donde se encuentren ubicados. Y hay de todo tipo de objetos, desde los objetos hechos por algún autor, artista famoso, hasta los objetos hechos por los mismos monjes, por los mismos frailes, ¿no? De los templos, o por pintores que no eran, digamos, no tenían esta formación académica, ¿no? De las bellas artes, pero que aún así tenían una forma pues singular, particular de hacer, ¿no? La pintura, de hacer retablos, de hacer objetos. Muchas veces el valor que sea de un autor famoso es un valor, ¿no? Digamos, tiene ya valor por el autor, ¿no? Es como, para acercarnos más a un tema actual, es como decir, tiene la firma de Picasso, ¿no? Tiene la firma de Dalí, ¿no? Digamos que nosotros estamos muy vinculados a la obra de arte del autor, ¿no? Porque la figura del artista para nosotros, pues ya es más importante incluso que la pieza, ¿no? Que el objeto, que la pintura. Es decir, la firma importa mucho. Pero hablando de arte virreinal, esto no es así. Hace 300, 400 años, el artista se parecía más a un artesano, se parecía más a... Y esto no es malo, ¿no? No es algo negativo. Sino que antes el artista, digamos, no trabajando para sí mismo, ¿no? No era
estaba trabajando para... Bajo pedido, por así decirlo. Sí, bueno, sí, suplían la demanda de las imágenes, ¿no? Antes, y esto es algo bien interesante, pues la imagen, los que hacían las imágenes eran los artistas, ¿no? Actualmente todos podemos hacer imágenes con cámaras digitales, con dibujo, pero hace, pues no sé, hace 400, 300 años, quienes hacían las imágenes eran los artistas. Entonces, esta demanda que había de imágenes, pues la Iglesia Católica era una de las principales instituciones, ¿no? que atraía esa demanda de los artistas. Y estos objetos cumplían una función social muy importante en el culto religioso para la evangelización. Entonces la figura del artista era importante, pero no era, digamos, fundamental, ¿no? La gente pedía, si la gente pedía una Virgen de Guadalupe era porque necesitaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Es más o menos lo que sucede hoy en los templos. No sé cómo o cuándo, esto tendríamos que preguntárselo a algún párroco o algún historiador del arte, cuándo la Iglesia Católica deja de solicitar a los artistas, ¿no? Para que los artistas hagan los objetos, y ahora, pues ahora una Virgen de Guadalupe puede aparecer en un calendario, puede ser pintada, o puede ser impresa, puede ser un póster, puede ser una escultura de plástico. Sí, ¿no? La imagen, digamos, ya está muy democratizada en ese sentido. Hay otro tipo de arte mucho más antiguo que el virreinal, y también merece, creo yo, una conservación. La tiene, de hecho. Por ejemplo, hablamos de las petrograbados. Ellos también hay un tipo de conservación, ¿no? Por ejemplo, para los petrograbados. Ah, claro. Sí, bueno, la conservación o las personas que se dedican a la restauración de los objetos, pues van especializándose. Es decir, todo objeto material, o sea, que podamos tocar, que podamos ver, todo objeto material es susceptible de destrucción, ¿no? De deterioro. Es como nuestra casa también es material y tenemos que estarle dando mantenimiento, ¿no? Y hay mantenimiento que uno le puede dar, hay mantenimiento que necesitamos la consulta de algún especialista. Lo mismo sucede con las obras de arte, con los objetos históricos. Pues son objetos que naturalmente van a sufrir deterioro. Hay deterioro normal. Nosotros a veces vemos una pintura y se ve vieja, pero no es que esté deteriorada, es que la pintura tiene ya mucho tiempo y los materiales se deterioran, digamos, tienen un deterioro normal, ¿no? Para el deterioro anormal es para lo que se utilizan los restauradores. Y este deterioro en los objetos pues se da desde el arte moderno hasta las pinturas de arte rupestre, ¿no? Hasta las expresiones que están pintadas, ¿no? En las rocas y que tienen 1000 años. Y sí, también no son los arqueólogos, no son los paleontólogos en el caso de los huesos, ¿no? De dinosaurio, de mamut. No son los artistas en el caso de los pintores modernos quienes restauran las obras de arte o los objetos. O los conservan. En el caso de que todavía no necesiten una restauradita, ¿quiénes los conservan? Quienes lo hacen pues son los restauradores, y estos están en todos los campos. Pues muchísimas gracias, César de la Riva, por habernos acompañado esta hora aquí en Diáspora de la Memoria. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo a través de la transmisión en Facebook, y muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a Jacobo en cabina de Radio Universidad. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos sintonizaron en Radio Universidad. Esto fue Ecos de Mirabal. Les habló Lili Dueñas. Angela James Fuentes.